Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 4 de julio, lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes leemos el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16, 17 al 18 y 21 al 22. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá ya, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y en la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Ya la semana pasada revisábamos esa imagen de Cristo como esposo de la iglesia, y por eso cuando nosotros hablamos de la crucifixión de nuestro Señor, hablamos de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, porque el mismo Señor ha utilizado esa imagen de esposo. Lo veíamos la semana pasada con esa imagen delante de los discípulos de Juan, que le preguntaban: ¿por qué no ayunan tus discípulos? No pueden ayunar mientras el esposo está con ellos. Bueno, ahora viendo esta figura del profeta Oseas, vemos cómo el Señor habla en esa clave de bodas, en esa clave de fidelidad, en esa clave de los esposorios, cómo llama a Israel, cómo la trata como su esposa. Israel, que es la imagen de la iglesia, y por eso San Pablo va a decir cómo el Señor Jesús se ha desposado con su iglesia, entregándose a ella, purificándola en el baño de sangre. Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel. ¿Cuál es la condición en la cual se ha tomado esta esposa? En la infidelidad. La infidelidad de Israel, y se compara con esa infidelidad de una esposa, la infidelidad del esposo. Nosotros sabemos que las propiedades, lo más propio del matrimonio, lo que hace ser al matrimonio un matrimonio, son dos cosas: la unidad, la unión, y la fidelidad. ¿Para qué me caso? Me caso para tener una vida en común con mi esposa, con mi esposo, y para hacernos fieles. Esas son las dos condiciones indispensables, las propiedades, lo más propio del matrimonio. Bueno, ¿qué es lo que ha pedido el Señor al pueblo de Israel? La fidelidad, para hacer alianza con ese pueblo. Alianza, es decir, una entrega conyugal, una entrega matrimonial. ¿Y qué ha sucedido con Israel, que ha sido infiel? Se ha convertido en esa esposa infiel. Bueno, ahora el Señor dice cómo va a conducir a Israel, esa esposa infiel, al desierto. ¿Por qué al desierto? Bueno, porque el desierto refleja varias condiciones. La condición de ese alejamiento, de ese silencio, de esa separación de las cosas del mundo. Cuando nosotros hablamos del desierto, hablamos de ese tiempo de Cuaresma, de ese tiempo en que Israel ha estado en el desierto, ese tiempo que Jesús ha estado en el desierto, ese momento de oración, de penitencia. Se conduce a esta esposa infiel al desierto. ¿Para qué? Para que recapacite, y le hablaré al corazón. Por eso es tan importante para nosotros entrar en el desierto, entrar cada cierto tiempo a encontrarnos con el Señor en ese desierto, para escucharlo solo a Él, para escuchar sus palabras. Ella me responderá allá,
como cuando era joven. Oye, qué bonito es, por ejemplo, ver en esta imagen la imagen de un retiro espiritual. Qué bueno es y qué bien le hace al alma hacer un retiro espiritual. Cada año, por lo menos. Y si no lo he hecho cada año, bueno, pensar, yo necesito tener ese tiempo de retiro, de ir al desierto. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Señor y para que yo pueda responderle al Señor con mi amor rejuvenecido. Como cuando el día en que salió de Egipto, es decir, cuando estaba el enamoramiento, la pasión. Qué importante es recordar nuestro amor por el Señor, recordar las cosas que le he prometido al Señor, recordar tantas veces que me he acercado al Señor y lo he encontrado tan cerca de mí. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío. Cuando me acerco verdaderamente al Señor y me reconozco como su propiedad y me entrego a Él y digo, Señor, soy tuyo. Verdaderamente quiero ser tuyo y no de nadie más. Quiero entregarme en cuerpo, alma, vida, corazón. Quiero entregarte todo mi ser. Y no volverá a decir, Baal mío. No, ya no va a poner ídolos sobre Dios. Ya no va a poner otras cosas sobre Dios. Entrar al desierto para cada uno de nosotros tiene que significar poner en orden nuestro corazón y ver cuáles son las cosas que ocupan el lugar que solo Dios puede tener, que solo Dios puede tener, es decir, sacar de nuestro corazón todos los ídolos. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. La alianza que nos promete el Señor es una alianza duradera, eterna. En Él no tenemos que dudar sobre su fidelidad. La palabra del Señor se cumplirá, las promesas del Señor se cumplirán. El Señor me espera, habiéndome preparado una morada. Me quiere unido a Él. Cuando nosotros analizamos además en profundidad esta imagen de esposos, bueno, nosotros sabemos que el Señor ha dicho con claridad que los esposos forman, a pesar de mantener las diferencias, a pesar de mantener cada uno su persona, su personalidad, su ser, se unen y son una sola carne. Fíjate cómo el Señor está prometiendo una unión esposal, es decir, de ser esposos, de ser una sola carne. Ese es el anhelo de nuestro corazón, estar unidos en una sola carne con el Señor. Y por eso es que decimos que la comunión es el cielo en la tierra, porque nos permite por unos momentos vivir esa realidad, estar en comunión, en común unión con el Señor. Y a través de Cristo Jesús, que nos entrega su cuerpo y su sangre, nos unimos con la divinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Formar esa unidad es el anhelo de nuestro corazón. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Mira qué imagen tan preciosa, qué imagen tan profunda, qué imagen tan bella. Nos uniremos en la justicia y en la rectitud, es decir, que haremos las cosas bien. Pero significa que entonces yo cuando actúo con justicia, cuando actúo con rectitud, ya me estoy uniendo a Dios en un amor constante, que no sea de un ratito, sino que sea continuo y lleno de ternura. Es decir, que el Señor nos invita no a una relación indiferente, no a una relación distante, sino a una relación donde hay muchísima ternura, donde hay cariño, donde hay muestras de afecto que se muestran a través de los actos de piedad. Yo te desposaré en la fidelidad. Eso es lo que nos pide el Señor como esposo, que le seamos fieles, y entonces lo conoceremos. Entonces conocerás al Señor. En esa fidelidad irás abriendo tus ojos para conocer cada vez más en profundidad al Señor. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 9, versículos 18 al 26.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. ¿Cuál es la clave para entender el Evangelio que acabamos de leer? La fe. La fe. En estos dos personajes lo que se nos muestra es una fe profunda. En primer lugar tenemos al jefe de la sinagoga. Sabemos que su nombre es Jairo. Y se acerca al Señor y se postra ante el Señor. Mi hija acaba de morir. Está muerta. Y sabe que está muerta. Pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Es decir, el jefe de esta sinagoga se acerca con profunda confianza y con profunda humildad, se postra delante del Señor. ¿Qué va a conducir a esa sanación de esa hija de Jairo? La fe de su padre, fe verdadera y capaz de humillarse, postrarse delante del Señor y reconocer la fuerza de Cristo. Jesús, viendo este gesto, se levanta enseguida y lo siguió acompañado de sus discípulos. Pero en el camino una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. En los otros evangelios sinópticos sabemos que la niña que acababa de morir es a la cual el Señor le dice: Talita cum, niña, a ti te lo digo, levántate. Tenía 12 años también. Y entonces tenemos un signo muy particular. La enfermedad de esta mujer ha durado toda la vida de esta niña. Todo el tiempo de la vida de esta niña es igual al tiempo de enfermedad de esta mujer. Un flujo de sangre que no paraba durante 12 años y sabemos que ha buscado todos los médicos, que ha buscado todas las posibilidades y se ha arruinado buscando una sanación. Se acerca por detrás y le toca la orilla del manto pensando: con solo tocar su manto me curaré. Y por eso el Señor se vuelve a ella y le dice: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. ¿Qué opera entonces los dos milagros? La fe. La clave es la fe, la confianza plena en el Señor. Qué bonito día para cuestionarnos si yo tengo esa confianza en el Señor, si yo tengo verdaderamente puesto mi corazón, si yo descanso en el Señor. Una pregunta que nos tenemos que hacer inicialmente es: ¿cómo están mis ansiedades? ¿Cómo están mis nervios? ¿Cómo están mis miedos? ¿Cómo están mis angustias? Si yo me dejo llenar de estas cosas, bueno, significa que posiblemente no hay confianza en el Señor. Si por el contrario, yo no tengo ningún miedo, ninguna ansiedad, tengo que analizar también: ¿es porque confío en el Señor o porque tengo toda mi confianza puesta solo en mí mismo? Porque no tengo preocupaciones, porque creo que no necesito al Señor, porque me basto yo. Las dos situaciones son terribles. Las dos situaciones son terribles. De las dos tenemos que escapar y huir. Y por eso es bueno cuestionarse: ¿tengo verdadera confianza en el Señor? ¿Confío en Él? ¿Pongo mi corazón en Él? ¿O me estoy dejando llevar por otras realidades que no son esa confianza verdadera, profunda que debo tener en Él? Con solo tocar su manto me curaré. Y Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija,
ten confianza, tu fe te ha curado. En aquel mismo instante quedó curada la mujer. En aquel mismo instante se acabó todo ese recorrido de 12 años. 12 años en los cuales, ¿qué ha ocurrido? Ha confiado en todo el mundo, ha confiado en todo lo que le dijeron. No, que anda donde este médico, no, que anda donde este curandero, no, que lo tuyo es que tienes una brujería, anda por acá, anda por allá, ponte esto, ponte este monte, ponte no sé cuánto. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor significa muchas veces ser fiel también a lo que nos dicen. Es decir, si yo voy al médico y el médico me ha recetado esto, bueno, seguir adelante y decirle, Señor, si me cura la medicina, me curas tú. A mí me da lo mismo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, he ido al médico y tomo la medicina que me han recetado. Pero yo mi confianza la tengo puesta en ti. Si fue la medicina o fuiste tú, al final yo sé que todo eres tú, que todo es gracia, que cada día de vida que yo tengo es gracia, que cada minuto en este mundo es gracia, es un regalo tuyo para mí. Cuando llega a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús ve a los flautistas y el tumulto de la gente. Es decir, había empezado el duelo. Había empezado la llantina, habían empezado las lloronas, había empezado todo el revuelo. Jesús, ¿qué es lo que hace? Retírense. La niña no está muerta, solo duerme. Y qué terrible lo que nos dice el Evangelio enseguida, porque nos dice que todos se burlaron de él. Todos se burlaron de él. La burla es una de las grandes amenazas que puede tener nuestra fe. El sentir que se burlen de nuestra fe. Y hay que tener mucha tranquilidad en el corazón. ¿Qué nos importa la burla del mundo? ¿De qué se van a burlar? Al final, el único vencedor de la muerte, el único vencedor del pecado es Cristo. Que yo no tenga miedo a las burlas de las personas. Que yo no sea insensato para presentarme tampoco como si fuera un loco, una especie de sectario o cualquier cosa así. No, yo tengo que presentar al mundo con equilibrio mi fe, mi confianza en el Señor. Para muchos parecerá locura. Qué pena por ellos. A mí no me van a dar ni me van a quitar. Yo mantendré mi confianza en el Señor. Entonces, él sigue adelante. Y en cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. ¿Quién tuvo la última palabra? ¿Los que se burlaron o Jesús? Es nuestro Señor el que tiene la última palabra. Y en eso es en lo que tenemos que confiar. Señor, gobierna tú, manda tú, opera tú, con toda tu gracia y con todas tus maravillas en mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.